El sacerdote no sospechó que se trataba del mismísimo Rey del Cielo. Hola, bienvenido de nuevo a esta sección. Hoy estudiaremos la historia de la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, la cual aparece en Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 38. Si quieres ver alguna sección específica de este video, puedes dar clic en cualquiera de los enlaces que aparecen a mi izquierda. A los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. La circuncisión tenía el significado de que el recién nacido recibía los privilegios y las responsabilidades del pacto que el pueblo judío tenía con Dios. Así que todos los varones judíos eran circuncidados al 8º día de nacidos, y en señal de su obediencia a la ley, Jesús también fue sometido a este rito. Además, como lo sugiere el pasaje, ese mismo día se ponía el nombre al niño. El versículo 21 de Lucas capítulo 2 puede considerarse como separado del resto del relato, pues lo que se narra a partir del versículo 22 ocurrió varios días después. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, lo llevaron a Jerusalén para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones conforme a la ley del Señor. De acuerdo con el capítulo 12 de Levítico, después de la circuncisión, la madre debía pasar 33 días purificándose, al final de los cuales debía presentar un cordero para el holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, entonces se aceptaba que trajeran 2 pichones de paloma, uno para el holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Aunque la única que debía purificarse era la madre del niño, de Lucas capítulo 2, versículo 22, dice la purificación de ellos, en plural, dando a entender que María y José fueron al templo de Jerusalén con un doble propósito, para presentar la ofrenda por la purificación de María y para presentar a Jesús como su primogénito. Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. En la Biblia, primogénito significa el primer hijo, pero en un sentido más amplio, significa el principal o el más importante. Desde la antigüedad, en reconocimiento de que Dios había prometido enviar al primogénito del cielo para salvar al mundo, cada familia consagraba a su primogénito dedicándolo al sacerdocio como representante de Cristo. Es por eso que en Génesis encontramos varias historias relacionadas con el tema de la primogenitura. Cuando Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, entonces Él ordenó de nuevo la dedicación de los primogénitos. Como Faraón se había negado obstinadamente a liberar al pueblo de Israel, el ángel destructor recibió la orden de matar a todos los primogénitos de Egipto. Cada casa israelita fue señalada rociando sangre de un cordero en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en esos hogares. En vista de que Dios proveyó para la salvación de los primogénitos israelitas, entonces Él ordenó lo que aparece en Éxodo capítulo 13. Que es donde dice todo primogénito será consagrado al Señor. En otras palabras, debe considerarse a todo primogénito como propiedad del Señor. Si quieres ver los videos relacionados con la manera en que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, en cuanto tengamos los videos publicaremos sus enlaces aquí. Así es que la ley de presentar a los primogénitos, a la vez que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, representaba la liberación mayor que realizaría el Hijo de Dios. Así como la sangre de los corderos rociada en los dinteles salvó a los primogénitos de Israel, así también la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo. ¿Cuánto significado tenía la presentación de Cristo como el primogénito? Pero el sacerdote no fue capaz de reconocerlo. La presentación de los niños era de lo más común para él. Cuando María y José llegaron con el niño en brazos, el sacerdote no vio más que un hombre y una mujer vestidos con las ropas más humildes y trayendo la ofrenda de los más pobres.
El sacerdote cumplió con la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos, lo sostuvo delante del altar, lo regresó a su madre y escribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. Al tener al niño en sus brazos, el sacerdote no sospechó que se trataba del mismísimo Rey del cielo, aquel cuya venida había sido prometida por los antiguos profetas, la única esperanza de la humanidad. Pero aunque el sacerdote lo miró como a cualquier otro niño, el acto de dedicar a Cristo en el templo para la obra que había venido a realizar no pasó inadvertido. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Entre los judíos era común decir: vea yo el consuelo de Israel, lo que significa viva yo para la venida del Mesías. Simeón pertenecía a ese grupo de humildes estudiosos de las Escrituras y, a pesar de ser anciano, también tenía la esperanza de vivir para ver al Mesías. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver antes al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo. A diferencia del sacerdote que sostuvo a Jesús, Simeón había andado en la luz con que Dios había iluminado su camino, y sus ojos estaban abiertos para recibir más luz. Y cuando los padres entraban con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz. El mayor deseo de Simeón se cumplió cuando por fe vio en el niño Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Simeón había logrado su propósito, vivir hasta contemplar a aquel a quien tanto había esperado. Ahora ya no deseaba ni pedía nada más. Estaba listo para morir en paz. Porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Así como los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús como noticias de gran gozo para todos los pueblos, ahora Simeón lo llamaba luz para ser revelada a todas las naciones. Por medio de estos mensajes, Dios estaba tratando de corregir la idea que tenían los judíos de la obra del Mesías. Deseaba que lo miraran no solo como el libertador de Israel, sino como el redentor del mundo. Si quieres saber más acerca de la experiencia de Simeón al encontrar al niño Jesús en el templo, en cuanto tengamos el video de la sección de personajes, lo publicaremos aquí. Estaba también allí Ana, profetisa muy anciana. No se apartaba del templo, donde servía noche y día con ayuno y oración. Existe una tradición que identifica a Ana como la madre de María y por lo tanto como abuela de Jesús. Sin embargo, en el relato bíblico no hay nada que insinúe que estas dos mujeres se conocían, por lo que entendemos que esta tradición no tiene ningún fundamento histórico. La continua presencia de Ana en el templo nos dice que ella servía a Dios con mucho amor. Se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Al oír las palabras de Simeón acerca de Jesús, el corazón de Ana fue tocado por Dios para que pudiera ver en ese niño al Mesías prometido. Muchas veces había hablado de las profecías sobre la venida del Mesías, pero ahora podía decir por experiencia propia que el Mesías ya había venido. Y Simeón dijo a su madre María: Este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y por señal que será contradicha, y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. La obra de Cristo en la tierra y sus resultados atestiguan el cumplimiento exacto de las palabras de Simeón. Las acciones de Jesús significaron la caída y el levantamiento de grandes personalidades de su época. Muchos se opusieron a su misión, con lo que llegó a ser una señal contradicha, y mediante los resultados de su obra, los pensamientos de todos quedaron descubiertos. Si quieres entender mejor el profundo significado de la asombrosa profecía de Simeón, en cuanto tengamos el enlace lo publicaremos aquí. Mientras que a ti,
una espada traspasará tu corazón. Estas misteriosas palabras de Simeón penetraron en la mente de María como un presagio de lo que sucedería en el futuro. Ella esperaba que Jesús reinara sobre el trono de David, pero en su misericordia Dios reveló a María que el Mesías no encontraría un camino libre de dificultades. Le hizo saber la gran angustia que sentiría por su Hijo Jesús. Esta fue la historia de la presentación del niño Jesús. Una historia en la que el dirigente religioso no fue capaz de discernir el profundo significado de la dedicación de Cristo, sino un par de humildes y bondadosos ancianos. ¿Cómo habría sido participar de esta historia? Imagina que eres Simeón, un hombre justo y estudioso de las Escrituras. O bien, imagina que eres Ana, una mujer que sirve a Dios con amor. ¿Cómo crees que te sentirías de saber que ese niño humilde e indefenso es el Mesías que tanto has esperado? Déjanos tu respuesta en los comentarios de aquí abajo. Además, ya sabes, si esta historia te pareció interesante, puedes hacer clic en me gusta, un botón que está aquí abajo. Y también, si quieres ver más videos como estos, puedes suscribirte a nuestro canal, con lo cual YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video. Bien, esto fue todo y espera nuestro próximo video en el cual estudiaremos la historia que sigue.